Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ya estamos compartiendo en vivo con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de reflexión, de análisis bíblico. Muchas gracias también a todos aquellos que se tomaron la molestia de enviarnos sus preguntas y de esta manera participar en este espacio donde interactuamos a través del conocimiento bíblico. Muy bien, esperando que se encuentren muy bien, ponemos en pantalla el correo, ahí está beitefilá@hotmail.com. Si tienen preguntas y quieren enviarlas, pueden hacerlo a través del correo. Si nos pueden hacer el favor de ponernos de qué país o de qué ciudad también, ciudad y país, nos están escribiendo. De esta manera también para saber de dónde nos están sintonizando, hasta dónde estamos llegando. Muchas gracias entonces por ese apoyo a través de este espacio, este programa, donde lo hacemos todos. Muy bien, vamos a iniciar las preguntas que tenemos ya asignadas para el día de hoy, que estuvieron llegando a lo largo de la semana. La primera pregunta que nos están haciendo desde México dice: ¿por qué la casa de Judá inicia el nuevo año Rosh Hashanah en el mes séptimo Tishri y la casa de Israel en el mes de Aviv, primavera? ¿En qué se basa la casa de Judá para afirmar esto? Bueno, antes de dar la respuesta, me gustaría aclarar el concepto. Si usted dice casa de Judá para referirse al judaísmo, entiendo su concepto, pero casa de Israel también es el judaísmo, ¿sí? Tal vez usted tenga el concepto de que la casa de Israel no es el judaísmo, o es el pueblo asimilado. Bueno, si vamos a la historia bíblica, la casa de Judá también se asimiló, se mezcló, se paganizó. O sea que utilizar el término casa de Judá para referirse al judaísmo creo que es incorrecto, porque ellos también son la casa de Israel. Si vamos a hablar del término de la época de Salomón. Ese es un término que, bueno, de alguna manera no está definido, porque el pueblo se asimiló muchísimo. Bueno, habiendo aclarado este punto, vamos a decir que la casa de Judá, usted se refiere al judaísmo, porque el judaísmo celebra Rosh Hashanah, Año Nuevo, en el mes séptimo de Tishri. Ellos tienen un concepto que, más allá de lo que afirma el Talmud, el tratado de Rosh Hashanah, donde afirma que la creación fue en el mes de Tishri, hay un trasfondo cultural. La palabra Tishri, de hecho, no es hebrea, es una palabra acadia, tasritu, que tasritu en acadio significa el comienzo. Ellos, de acuerdo a la cultura mesopotámica antigua, estoy hablando de la época de Canaán, del Israel primitivo, afirmaron a través de todo el tiempo de que en el mes de Tishri se creó el mundo. De hecho, Adán fue creado en Tishri, el humano. Lo cierto es que todo esto es una teoría, y podríamos ponerle hasta el título de mito, ¿no? Es un mito. En realidad no está comprobado, es una teoría muy en el aire. Pero bueno, ellos afirman que inició todo a partir de Tasritu, el nombre acadio de el comienzo, que posteriormente se le conoció en hebreo como Tishri. Ese es el año nuevo, que actualmente se le llama el año nuevo civil. El religioso sería el de, que usted dice, el de Nisan o Aviv, que es lo mismo, que es en el mes de
marzo, abril, más o menos, antes de Pesaj. ¿En qué se basan ellos? Se basan en esa teoría de la creación del mundo, incluso la creación del humano en el mes de Tishri. Claro, todo esto no está en la Biblia, no está en la Biblia. ¿Y por qué digo, me atrevo a decir la palabra mito? Mito significa algo falso, mentira. Porque la creación del universo no tiene 6.000 años. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? No tiene 6.000 años ni 5.000 y tantos años. Entonces es una teoría muy, muy en el aire, que a partir de ahí se basaron ellos, y como es el mes del comienzo, que de hecho la palabra Tishri significa eso, de ahí se tomaron para, o se basaron para afirmar esto, ¿sí? Y lo siguen defendiendo y lo van a seguir defendiendo, a pesar de que Éxodo capítulo 12, cuando Israel se independiza, sale de Egipto, el Creador mismo, no Moisés, el Creador mismo les ordena y les dice: a partir de este mes, ustedes lo contarán como el primero de los meses del año, el mes de Nisan, conocido también como Aviv, ¿sí? Bueno, hoy en día se llama Nisan, Aviv era en aquella época. Acuérdense que los nombres después fueron cambiando, fueron evolucionando, ¿sí? Es el mismo calendario, no es otro calendario, pero lo cierto es que a partir de la independencia del pueblo hebreo, se instituyó de parte del Creador que se contara el mes de Aviv como el Rosh Hashanah, vamos a decir, el primer mes, siendo que este era el séptimo mes, previo al Éxodo. ¿Había un calendario? Sí, había un calendario. De hecho, estaba este calendario que estamos mencionando, que tenía unos nombres diferentes a los que hoy se conocen, ¿sí? Pero esta, digamos que es la base donde ellos afirman por qué se tiene que celebrar el Año Nuevo en ese mes. Además, se agarran de la renovación espiritual, porque recuerden que Tishri tiene los Yamin Noraim, que le llaman ellos, que son los días temibles o terribles de la Teshuvá, de Yom Kippur, de la renovación espiritual, de un comienzo. Entonces, todo ellos lo afirman para el mes de Tishri como el mes de la renovación, el mes del comienzo, de un nuevo comienzo. Y puedo seguir hablando mucho más de todo esto, pero básicamente a eso se refiere, ¿sí? Por eso ellos todavía hasta la fecha siguen celebrando el Año Nuevo judío civil. No es el religioso que le llaman otros, que es a partir de Nisan o Aviv. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde México. Otra pregunta que nos están enviando desde México dice: ¿cómo saber cuándo el calendario hebreo da los 13 meses y no afecta al Rosh Hodesh? Bueno, en primer lugar, para saber, usted se refiere a Adar Sheni. Adar Sheni ocurre en el año bisiesto, así se le llama. Nosotros, para saber cuándo un año hebreo de 13 meses, debemos determinar si el año es bisiesto, ¿sí? Esto ocurre en los años que son múltiplos de 19 en el ciclo metónico. En esos años se inserta Adar 1, ¿sí? O Adar Rishon, vamos a decir, que es el mes 13, ¿no? El mes de Adar se convierte en Adar Sheni. Esto no tiene nada que ver con Rosh Hodesh, porque Rosh Hodesh es el inicio de mes, así que eso no afecta. O sea, que un mes se añada, o sea, que un año tenga 13 meses, no afecta para nada al Rosh Hodesh, ¿sí? Porque recuerden que el calendario hebreo tiene 29 y 30 días. 29 y 30 días, y así se va. Si ustedes después tómense en el trabajo de revisarlo, van a ver que un mes tiene 29, el otro tiene 30, el otro tiene 29, el otro tiene 30, o sea, no vienen mezclados, sino uno y uno, uno y uno.
No hay meses de 31, no hay meses de 28 días, 29 y 30 parejo. Si se añade en el año bisiesto, ¿sí?, de acuerdo al ciclo metónico, para aquellos que no saben qué es el ciclo metónico, bueno, es un periodo de 19 años que sincroniza con mucha precisión exacta el calendario solar y el calendario lunar. Mucha gente cree que el calendario hebreo es lunar. Eso es falso. El calendario hebreo es lunisolar. Se basa en la luna, pero también en el sol. Entonces, el ciclo metónico, decíamos que es un periodo de 19 años que sincroniza con mucha precisión, o sea, lo empareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque los 19 años solares equivalen casi exactamente a 235 meses lunares, ¿sí?, o lunaciones, como se le llama. Esto, bueno, se llama metónico porque fue descubierto por la época de Esdras, creo que fue, ¿sí?, un astrónomo griego llamado Metón, de ahí viene el nombre metónico, como en el 400 más o menos fue antes del Mesías, y a partir de este descubrimiento se utilizó en calendarios lunisolares. ¿Para qué? Para que las fases de la luna ocurran en los mismos días y horas del año solar, ¿sí? El calendario hebreo, vuelvo a repetir, es un calendario lunisolar, no es lunar, porque muchos creen que porque el Rosh Hodesh empieza con el nacimiento de la luna, dicen, no, es un calendario lunar. No. Es un calendario lunar que se ajusta al ciclo solar, porque acuérdense que las cosechas, los equinoccios y todo lo que marcan las fiestas bíblicas está marcado a partir del sol, no de la luna, ¿sí? Entonces es combinación. Ahora, ese desfasaje, yo esto lo expliqué también en los estudios del calendario hebreo 1 y 2, que di también hace muchos años. Pueden repasarlos, estudiarlos. Ahí van a ver que ese desfasaje se tuvo que ajustar con un año bisiesto. Y esto fue una idea genial porque en realidad se cumple el propósito del precepto de la mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Guardar las fiestas en su tiempo. Si no se hiciera este ajuste, ¿qué pasaría? Terminaríamos celebrando Pesaj en noviembre o en diciembre. Se empezaría a ir moviendo y se descontrolaría todo. Entonces esto está muy bien pensado, porque lo que hace, como bien dijimos, es ajustar, ¿sí? Ajustar o como dicen en la astronomía, ¿no?, la sincronización. Los ciclos lunares, para aquellos que no saben, los meses comienzan con la aparición de la luna nueva, ¿sí?, y tienen, dijimos, 29 o 30 días. Entonces, los años bisiestos, ¿para qué son? Para ajustar o sincronizar el calendario lunar con el ciclo solar. Y de esta manera mantener las fiestas bíblicas o las Hagim en sus estaciones correctas. Porque si le está diciendo el Creador que las fiestas son de primavera o las fiestas son de otoño, se tienen que celebrar ahí, no en verano y en invierno. ¿Me explico? Entonces esto es algo muy importante. Lamentablemente hay gente que no lo ha entendido y dice, no, Adar Sheni es una blasfemia. ¿Cómo que 13 meses? Claro, 13 meses para el año bisiesto. Es la adición de un mes más para hacer el ajuste correcto y la sincronización y que las fiestas caigan como tienen que ser. O sea, el calendario hebreo es exacto, ¿sí?, que muchos le llaman calendario judío. Es exacto. Está completamente trabajado de tal manera para que se celebre todo de acuerdo al tiempo que se estableció. Y tiene miles de años. Muchas gracias por la pregunta que nos mandó desde México.
Otra pregunta que nos están enviando desde México dice, en las escrituras, ¿por qué los salmos 120 al 134 se les llama graduales? Se llaman graduales o Shirei la Maalot. Maalot significa la ascensión, o los cánticos de las subidas, los cánticos del ascenso. Si ustedes recuerdan, geográficamente hablando, Jerusalén, donde estaba el templo, estaba y está, ¿no?, sobre un monte. O sea, por eso muchos usan el término aliyá. Aliyá viene de la raíz alá, que es subir, ascender. Subían los peregrinos, vamos a decir, o la gente que viajaba a Jerusalén para las fiestas anuales, ascendían, ¿sí? Incluso posteriormente, ya en la época del Beit HaMikdash, el Sagrado Templo, dice la tradición histórica que subían, ¿sí?, se recitaban estos Teilim, estos cánticos, se recitaban al subir las 15 gradas o las 15 escaleras que conducían al atrio del templo. Entonces, mientras ellos ascendían, iban entonando estas canciones. Esto es una tradición, no está del todo comprobada, pero lo que sí, Shir Maalot, ¿no?, el cántico del ascenso, que algunos lo tradujeron como el cántico de las escaleras, justamente por lo que les comentaba, porque ellos ascendían. Pero lo que más se puede afirmar es sobre los cánticos de la peregrinación, porque venían de diferentes partes, viajaban y tenían que ascender, subir a Jerusalén. Entonces este grupo, vamos a decir, porque los salmos se dividen en grupos, ¿no? Los cánticos de las ascensiones se dividen, como bien usted dijo, del 120 al 134. De todas maneras, pueden repasar todos los estudios que estuvimos dando del libro de Salmos completo, ¿sí?, Teilim, desde el Hebreos, estudio sistemático. Ahí explicamos un poquito más detallado todo esto que le estoy diciendo. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo también desde México dice, ¿en qué año fue escrita la carta a los hebreos y quién escribió esta carta? ¿Saúl, Pablo o Bernabé? Bueno, ¿en qué año fue escrita? Fue exactamente el año, no podría decirlo, pero fue entre el 60 y el 65 del siglo I, ¿no? O sea, de esta era. Fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Esto lo aclaramos porque, bueno, está el estudio sistemático que dimos la introducción a la carta a los hebreos. Si no lo escuchó, no lo estudió, le invito a estudiarlo. Ahí explicamos, ¿no?, que fue en este periodo previo a la destrucción. Se cree que entre 5 a 10 años antes de la destrucción del templo fue redactada, o sea, fue codificada esta carta, escrita, vamos a decir, y se le atribuye a Pablo, o sea, a Shaul, no a Bernabé, ¿sí? Bueno, está un poco peleado, pero la mayoría de los estudiosos y comentaristas argumentan que fue Pablo, o sea, fue Shaul, no fue Bernabé. Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos están enviando desde México dice, ¿podría explicar a qué se refiere Romanos 4:14 al decir que la Torá produce rechazo, pero donde no hay ley tampoco podríamos conocer qué es la transgresión? Es algo filosófico lo que él dice, porque si ustedes miran Romanos 4:15, no se tiene que tomar textualmente. Es una explicación filosófica que él hace. Él habla en un lenguaje bastante profundo, porque acuérdense que Shaul era muy culto, muy estudioso. Bueno, Pedro también lo dice, ¿no? El lenguaje que él utilizaba es bastante difícil de entender, complicado. Él lo que está argumentando es que la instrucción o la Torá o las leyes no producen salvación. ¿Por qué no? Porque lo que hacen es corregir, pero no tienen la capacidad de redimir a la gente.
¿sí? De salvar como tal, como en el caso del Mesías. Por ejemplo, la Torá no es el Mesías. La Torá es un conjunto de leyes, de instrucciones que te corrigen, que te mantienen, que te sostienen, que te dirigen hacia lo correcto, ¿sí? Ahora, ¿por qué él dice que produce ira o juicio? Porque lo que expone las leyes es la verdad. O sea, le expone la verdad en la cara a la gente transgresora, la gente que tiene incapacidad para cumplir todo esto. ¿Qué le expone? Ira, juicio. Sin embargo, esa transgresión solo se manifiesta y se hace conocida, él explica, cuando existe una ley que la define y que la condena. Por eso es necesario conocer las leyes, porque si no, sería un descontrol. O sea, si uno no supiera lo que está bien y lo que está mal, ¿podría sobrevivir? La respuesta es no. Por lo tanto, la ley no crea el pecado. Escúchelo muy bien, ¿eh? La ley no crea el pecado. Lo que hace la ley es revelar cuán pecadores somos cuando nos hacemos conscientes de que al quebrantar esa ley merecemos el castigo. ¿Sí? El conocimiento de la ley te hace saber dónde estás parado. Por eso es importante conocer las leyes. Porque si no, repito, sería un desastre. Entonces él lo que está parafraseando, lo que él está explicando es esto. Él no está diciendo que la ley no hay que cumplirla. No, hay que conocerla y cumplirla. Conocerla para saber la realidad espiritual en la que uno está. Y cumplirla porque es la que te corrige, la que te mantiene alejada del mal. O sea, si te está revelando la ley que está bien y que está mal, ¿vas a hacer lo que está bien o vas a hacer lo que está mal? Sería muy raro, ¿no? Hacer lo que está mal, conociendo la ley. O sea, si la ley te dice hacer esto, te va a bendecir y te va a proteger y te va a cuidar y te vas a tener seguridad. Y no hacer esto, estás expuesto a esto y otro. Entonces, sería, a menos que, bueno, la gente tenga un problema mental y diga, bueno, yo no voy a hacer absolutamente nada, aún conociendo lo que está bien, no voy a hacer absolutamente nada, o voy a llevarle la contra, voy a hacer lo contrario. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy exponiendo conscientemente a lo que está mal. Por lo tanto, dice Shaul en Romanos 4:15, viene una consecuencia por eso. ¿Qué es mejor? ¿Conocer o ignorar? Conocer 1000 veces. 1000 veces conocer. Ignorar es estar a la deriva. Es estar a la deriva. Es estar a la intemperie. Es la incapacidad del ser humano para corregirse. O sea, no, por sus propios medios no tiene la capacidad, la habilidad, el ser humano, de autocorregirse. Necesita instrucción. Porque de una o de otra manera, por más bueno que sea, de una o de otra manera, transgrede, falla. El ser humano no es perfecto. No es perfecto. El ser humano no es perfecto. Necesita corregirse constantemente. Entonces, él lo que está explicando muy filosóficamente es eso. Lamentablemente sí, mucha gente no entiende el lenguaje de él porque habla muy profundo y obviamente se presta para malos entendidos. Que yo no los veo, desde luego no los veo. Para mí está muy claro. Él está diciendo, no te confundas. La ley no te salva. La ley te expone. Te expone. ¿Cuál es tu realidad espiritual? ¿Dónde estás parado? ¿Hay que cumplirla? Pues desde luego que hay que cumplirla. Porque si te está guiando, te está exponiendo, te está dirigiendo, te está instruyendo, ¿qué queremos nosotros? ¿No ser instruidos? ¿Estar a la deriva? ¿Ser ignorantes toda la vida? No. La vez pasada comentábamos, no sé si fue aquí en La Torá Responde, que el problema a veces de el no conocer es que mucha gente se autoconvence de que si no conozco, no se me va a demandar.
No, sí se te va a demandar. Porque tuviste oportunidad de conocer y no la aprovechaste. No aprovechaste el tiempo para conocer. Entonces, creen que porque no tienen conocimiento no se les puede exigir nada. No, sí. Delante del Creador somos todos iguales y tenemos los mismos deberes y las mismas obligaciones y los mismos derechos. Es así, esto no es que... no, lo que pasa es que él no conocía. No, también en la Torah están los pecados por ignorancia. También están. Y son condenados. No es que esto es algo que solamente al que conoce se le exige. No. Por eso la obligación de todos, por lo menos los que se dicen ser creyentes, es conocer. Conocer la ley y aplicarla. Mantenerla, sostenerla. ¿Por qué? Porque te mantiene actualizado delante del Creador, te mantiene conectado con el Creador, te mantiene de una manera capaz de cumplir el propósito, el objetivo. Ya el Brit Hadashah lo decía, el propósito de la ley, el propósito de la Torah es el Mashiach. La Torah no salva, la Torah te dirige a la salvación, que es el Mashiach. ¿Sí? O sea, te mantiene instruido, te corrige, te sostiene, te mantiene conectado y llegas a la salvación que es el Mashiach. ¿Sí? Es muy importante eso. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde México. Hay otra pregunta más que nos están enviando desde México. Dice, ¿qué significa la palabra alel? ¿Y cuál es su connotación? ¿Cómo se pronuncia en hebreo? Bueno, de hecho acá lo corregí porque me lo mandaron con doble L. Se escribe con una sola L, no es doble L. Y mucha gente erróneamente dice Jalel. No es Jalel, es Alel. Alel. No es Tehilim, es Teilim. Teilim. Teilim significa alabanzas, cánticos. ¿Sí? Cánticos de alabanza, Teilim. La palabra Alel viene de la raíz alal, que es exaltar, alabar. Eso significa. O sea, ¿qué sería el alel? Alel es una alabanza, una exaltación, una alabanza. ¿Por qué hay que corregir este tipo de pronunciaciones? Yo sé que, bueno, es como lo que comentábamos en la pregunta anterior. Cuando no hay instrucción, se desconoce y se pueden cometer faltas por ignorancia. Por ejemplo, la palabra jalel es un tipo de maldición en la Torá. ¿Sí? De ahí viene Hilul, que es la profanación, es una de las maldiciones de la Torá. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno se pronuncia y dice, ¿no? Porque jalel, así como suena, es una maldición. Hay muchas maldiciones en la Torá. Esta es pesada también. Entonces, si usted dice, por ejemplo, Haleluya, significa maldigan allá. Haleluya. Cuidado con eso. Yo sé que está la expresión, la H en inglés, tiene ese sonido, pero cuando uno va a pronunciar hebreo, no tiene que tener la pronunciación americana. Perdón, estadounidense. Está mal empleado el término americano, ¿no? Todos somos americanos. El término americano está mal empleado. Me corrijo. Estadounidense. Los argentinos, chilenos, uruguayos, todos somos americanos. Entonces, el término estadounidense, con la H inglesa, muchos dicen Elohim, Jalel, Abraham, pero la H en hebreo es como la H española, es muda. Cuidado con eso. Digo cuidado con eso porque cuando uno pronuncia Jalel, dice, no, pues yo no lo hice con la intención de maldecir. No, está bien, eso se entiende. La intención es buena, pero se está ignorando igual. Entonces, si uno conoce, por eso es la importancia de conocer el hebreo y pronunciar bien, porque a veces uno
por ahí no tiene la intención de decir un disparate, pero lo dice porque no sabe ni siquiera lo que está diciendo, ¿no? Entonces, su connotación es alabanza, alabanza. De hecho, de ahí viene aleluya, aleluya, alaben allá, significa alelú, es un imperativo. Y siempre que ustedes vean esa letra ei se llama, es como la H española. Esa es la pronunciación correcta en hebreo. Lamentablemente mucho material del hebreo que está en español viene traducido del inglés al español. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron la pronunciación estadounidense, ¿sí? Entonces, eso hay que tener cuidado porque puntualmente en esa palabra uno está pronunciando una maldición. Y no es la intención, ¿no? No es lo que queremos. Entonces, hay palabras que son muy parecidas, ¿eh? Nomás usted le mueve una letrita, le mueve una comita, le mueve algo y cambia completamente el significado en hebreo. Por eso hay que tener cuidado. Y si uno estudia hebreo y es detallista, mejor, porque va a aprender correctamente y va a pronunciar correctamente sin ningún tipo de hilul, ¿no? ¿Qué es el hilul? Es una profanación, es profanar. Y profanar no se refiere solamente al nombre del creador, no, es un tipo de, es una falta, es una falta. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos están enviando desde México dice, ¿podría explicar por qué en algunas traducciones de Deuteronomio 10:22 aparece que 70 personas descendieron a Egipto y en otras aparece 75 personas? Bueno, eso es algo que viene del texto masorético, ¿sí? Texto masorético. La diferencia entre 70 y 75 personas que encontramos en Devarim, Deuteronomio 10:22, incluso en otras traducciones, se debe a la inclusión o exclusión, o sea, inclusión si son 75, exclusión si son 70, los miembros de la familia de Yosef, ¿sí? El texto en hebreo más antiguo, que es el texto masorético, indica 70, mientras que la Septuaginta es la versión griega, ¿no? Incluso pasajes como Hechos capítulo 7, verso 14, ahí menciona 75. La variante de 75 suele incluir a José, sus 2 hijos y las 2 esposas de Jacob. Aunque el criterio exacto de quién se incluye varía, ¿sí? Varía. Por ejemplo, el texto masorético, la versión más antigua, decíamos, se refiere a las personas que descendieron de los lomos de Jacob, es decir, los hijos y nietos que ya estaban en Canaán. Este número que se encuentra también en Bereshit 46:26, si quiere anotarlo, suma 70 al incluir al mismo Jacob, ¿sí? Ahora, en Hechos 7:14 decíamos, de acuerdo a la Septuaginta, estamos hablando mucho tiempo después, que cita este pasaje, ahí da el número de 75. Y decíamos, esta cifra generalmente se calcula sumando al grupo de 70 a Yosef, 1, sus 2 hijos nacidos en Egipto, Manasés y Efraín, 2, 3, y las 2 esposas de Jacob, que serían Lea y Rachel, 4, 5. Ahí están los 5 que no son incluidos en la otra cuenta. Esos son los 5 miembros. Repito, ¿quiénes son? Yosef, Menashe, Efraín y las 2 esposas de Jacob, Lea y Rachel. Sí. Esa es digamos que es la discrepancia o la diferencia que hay entre 70 y 75. Son diferentes criterios de conteo como decíamos, al incluir o excluir a ciertos miembros de la familia que viajaron a Egipto. Sean 70, sean 75, está claro, ¿sí? No digamos que no
no hay ningún tipo de error, porque bueno, los textos hebreos no están manipulados para nada, ¿sí? Eh, claro, uno le echaría la culpa a Esteban, ¿no? Esteban en Hechos, por lo que él estaba diciendo, pero no es la culpa ni de Esteban ni de la Septuaginta, son diferentes criterios de incluir o excluir personas. Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos están enviando también desde México, dice: ¿cuántos días duró Moisés sin comer ni beber agua cuando subió a recibir las tablas de la ley del Creador? ¿40 días u 80 días? Moisés estuvo 40 días, no 80, 40 días sin comer ni beber agua cuando recibió las tablas de la Torá, ¿no? La Biblia indica que estuvo en el monte con Yahweh en Éxodo 34, verso 28, anótelo, Éxodo 34, 28, dice 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Sí? El conteo bíblico es 40 días y 40 noches. 40 días se le llama a la luz del día, la claridad. Las 12 horas vamos a decir que está el sol. 40 noches son la parte oscura. Días y noches equivale a 24 horas. Entonces son 40 días enteros. Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos están enviando desde Perú. Dice: ¿cuál es el origen de los ceneos? ¿Por qué algunos creen que los ceneos son descendientes de Caín, el primogénito de Adán y Eva? ¿Toda esa generación no desaparecieron con el diluvio? Bueno, los ceneos o los kenitas, sí, era un pueblo de nómadas. Creo que se les conoce por la habilidad de ser herreros. Su relación con Caín no está confirmada en la Biblia, hago la aclaración. La Biblia indica que los descendientes de Caín, que era de la línea que no se menciona, digamos, en el linaje de la salvación, fueron eliminados por el diluvio universal. Entonces se cree que los ceneos se unieron a los israelitas después del diluvio. Y en la narrativa bíblica, en la historia bíblica, aparece Yael, la mujer cenea, no sé si recuerdan, Yael o Jael aparece en la Biblia, dice que era la esposa de un ceneo. Y en otras referencias se las asocia con Jobab, el cuñado de Moisés, quien también era ceneo. ¿Sí? Entonces, la creencia de que los ceneos eran descendientes de Caín es totalmente falsa, errónea. ¿Sí? Yo sé que hay muchas creencias, hay muchas teorías y demás, pero no. Los descendientes de Caín no eran ceneos. La descendencia de Caín no sobrevivió. No sobrevivió. Es cierto lo que usted dice. ¿No desaparecieron ellos con el diluvio? Sí, exactamente. Así que no tiene nada que ver esto de que los ceneos eran descendientes de Caín. No. Desaparecieron con el diluvio por no ser de la línea de Caín. Estamos hablando de que era otro grupo, los kenitas, como les llaman algunos historiadores, un pueblo nómada que estaba en la península del Sinaí, es decir, al sur de Canaán, y que se hicieron muy conocidos por su relación amistosa con los israelitas desde la época de Moisés. Incluso él se casó con una hija de Jetro, un ceneo y sacerdote madianita. Entonces, después del éxodo, algunos ceneos acompañaron a los israelitas a Canaán, y con el tiempo grupos de ellos se establecieron en la región de Judá, llegando a integrarse en esa tribu. Con el exilio babilónico, ya estamos hablando del siglo VI o V antes del Mesías, desaparecieron, ¿no? Este grupo étnico
realmente desapareció, ya no se les conoció más, pero sí, en la historia bíblica abarcaron un periodo. A partir de Moisés, vamos a decir que es donde más se hicieron famosos o conocidos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Perú. Dice, ¿qué significa destruirá a todos los hijos de Set? Según Números 24:17. Imagino que esto dice por Noé, porque Noé era descendiente de Set. ¿Pero qué significa? Bueno, es cierto, en Números 24:17, la expresión destruirá a todos los hijos de Set no se refiere literalmente a la destrucción de los descendientes del patriarca Set, ni tampoco a un desastre sobre la humanidad por Noé. Digamos que la frase en realidad no hay que tomarla tan literal. La frase es una profecía del rey y el cetro de Israel, es decir, un futuro gobernante mesiánico que triunfará sobre los enemigos de Israel. El término Benei Set, o sea, los hijos de Set, simboliza a estos adversarios o a la oposición en general, no a la línea de descendencia de la humanidad piadosa, vamos a decir. O sea que los hijos de Set simbólicamente representa a la oposición, la adversidad. ¿Sí? Entonces, el futuro gobernante de Israel derrotará a los enemigos de Israel. ¿Sí? En ese contexto, los hijos de Set representan a estos enemigos que se oponen a la voluntad del Creador, pero no se refiere a los descendientes de Adán. O sea, la línea de Set fue una línea piadosa que llevó a Abraham, fueron los primeros en adorar al Creador. Entonces la profecía no habla de la destrucción de esta línea, sino del triunfo sobre sus adversarios. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque si no se está descontextualizando y no es la idea. Números 24:17 no es una expresión o una frase literal. Y no está hablando de la destrucción de los descendientes del patriarca Set. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Perú. Otra pregunta que nos están enviando desde Perú. Dice, ¿cuántos años tenía Sara en Génesis 20, verso 2? Porque en el capítulo 17 de Génesis dice que Abraham tenía 99 años y un año después nació Isaac. Porque en Génesis 21:5 dice que Abraham tenía 100 años. Entonces tengo curiosidad de saber cuántos años tenía Sara cuando la tomó el rey Abimelech. Sara tenía alrededor de 90 años, de 90 años cuando el rey Abimelech la tomó. Porque en Génesis 17:1, ahí se indica que Abraham tenía 99 años. Y es cierto, un año después, ¿sí? Alrededor de cuando Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90, 10 años menos, nació Isaac. Pero Génesis 20 se sitúa un poco antes del nacimiento de Isaac, ¿sí? Porque Sara todavía no tenía hijos en ese momento. Entonces la historia de Abimelech es un incidente previo a su nacimiento, o sea, el nacimiento de Isaac. Esto sucedió antes de que naciera Isaac. Tenía como 90 años aproximadamente. No podría decirle si tenía 89, pero tenía como 90 años más o menos cuando sucede lo del rey Abimelech. Puede que capaz que tenía 89, 88. No tenemos exactamente su edad cuando sucede lo de Abimelech, pero lo que sí sabemos es que fue antes del nacimiento de Isaac. ¿Sí? Ella todavía no había tenido hijos en Génesis capítulo 20. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos están enviando desde México dice, ¿cuáles son los versículos donde se debe diezmar? Bueno, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esta práctica, de esta ley, vamos a decir, esta instrucción. Si quiere anotarlo, sería Levítico 27,
versos 30 al 34, Deuteronomio 14, versos 22 al 29. Estos versículos detallan la obligación del diezmo, ¿sí?, instituido por el Creador. Claro que hay muchos versos más, o sea, yo le podría decir, bueno, Génesis 14, versos 18 al 20, donde Abraham, ya antes de que fuera dada la Torá, ya pagaba el diezmo y se lo dio a Melquisedec, a este sacerdote de Shalem. En el Brit Hadashah también, Lucas 11:42, Lucas 12:33. Ahí lo que resaltan los versículos del Brit Hadashah son el mandamiento que ya el pueblo hebreo conocía, pero como una expresión y una práctica de generosidad y ayuda y apoyo y compromiso. Muy importante entender esto. Ahora, ¿es obligatorio o es opcional? No, es una ley, es obligatorio. Muchos lo consideran como impuesto, ¿sí? Como un impuesto que se le da al Creador, que se le paga al Creador. Es el 10% que se le da al Creador de todo lo que uno recibe. Yo entiendo que mucha gente por ahí dice, bueno, pero esos versículos está hablando del grano, el diezmo del grano, está hablando de semillas, está hablando de muchos términos que, claro, lo que pasa es que hace 3.500 años atrás, o 4.000 años, la gente no andaba con dinero. Entonces, el producto, como bien lo expresan las fiestas, el producto del campo, simboliza hoy en día la paga, o sea, la subsistencia, digamos, el dinero, la parnasá, ¿no?, como le conocemos en hebreo. Entonces muchos dicen, bueno, pero si la Biblia dice que había que llevar sacos de granos y ese era el diezmo, y yo no tengo campos y no trabajo el campo, entonces yo no tengo que dar diezmo. Sí, uno tiene que dar diezmo porque el diezmo es de todo lo que uno recibe. Si usted va a trabajar hoy en día, ¿sí?, trabaja para una compañía, una empresa, a usted no le pagan con arroz, ¿verdad? No le dan un saco de harina como su sueldo, o sal, de donde viene el término salario. Le pagan con dinero. Bueno, no le voy a dar toda una historia de economía y todo eso porque ya no es el tema, ¿no? Pero a lo que voy. El diezmo es un impuesto obligatorio para reconocer al Creador antes que todo, ¿sí? Por eso cuando uno recibe, lo primero que se separa es el diezmo y se le da al Creador, ¿sí? Ahora, podríamos detallar más, hay más tipos de diezmos que en la antigüedad se practicaban. Por ejemplo, estaba el diezmo de los pobres, que era cada 3 años, el maseraní. Pero el diezmo obligatorio, vamos a decir, fijo, de todo lo recibido, es el 10% y se le da al Creador, ¿sí? Una práctica que tiene muchos años. O sea, no es que fue instituido en la Biblia. En la Biblia o en los mandamientos, en la Torá se oficializó, pero era una práctica que ya se tenía mucho tiempo, desde antes ya se observaba. Es como la circuncisión. Y es el 10% de todo lo recibido, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos están enviando desde México dice, cuando uno vende alguna cosa y ya se ha diezmado, ¿se debe diezmar nuevamente? Bueno, cuando uno vende algo, quiero aclarar este concepto. Es una ganancia, ¿sí? Así sea que usted diga, bueno, yo vendo algo algo revendido o que lo adquirí con un diezmo, ¿sí? Le voy a dar diferentes ejemplos. El término es el mismo, de todo lo que recibieres. Por ejemplo, si yo, no sé, tengo acá 500 libros, que ya los leí todos, ya no necesito tenerlos, no los quiero conservar y quiero venderlos, los pongo a la venta. Claro, no los puedo vender al precio que los compré, ¿no? Eso sabemos que es así. Es la ley del comercio. O sea, algo que está usado no se puede vender al precio que se adquirió en un principio. Muy bien. Yo vendo los 500 libros.
Pero eso era mío, yo los compré, sí, pero obtuve una ganancia, así sea menor de lo que yo gasté cuando compré esos 500 libros. La ganancia total de esos 500 libros se tiene que separar el diezmo de todo lo que uno recibe. Si uno se encuentra plata en la calle, tiene que dar el diezmo. Si a uno le pagan un sueldo, tiene que dar el diezmo. Si uno recibe una devolución de taxes, o sea, de impuestos del gobierno, tiene que pagar el diezmo. Si uno le pagan una pensión, el gobierno por un aporte que hizo por toda su vida con el trabajo, tiene que pagar el diezmo. O sea, de todo lo que recibieres se da el diezmo. No es, o sea, hay gente que cree que solamente dice, bueno, yo trabajo para una empresa y de eso que trabajo, solo de eso separo el diezmo. Pero si yo recibo dinero de otras cosas o vendo algo o no sé, me regalan dinero o me encuentro dinero en el piso, de eso yo no doy diezmo. No, sí se tiene que dar también. Porque es de todo lo que recibas. Todo lo que recibe uno viene de parte del Creador, ¿correcto? Entonces así seas que vendas tu casa, que vendas la bicicleta, que vendas el sillón, lo que quieras vender, todo lo que uno venda, se obtiene una ganancia. Siempre que se obtiene una ganancia, de eso se separa el diezmo. Eso es lo que está establecido, es el 10%. De hecho, en la antigüedad, el Creador les dijo, cuando era mucho, porque claro, en la época del templo, decían, bueno, nosotros tenemos tantas hectáreas, tanto campo, y llevábamos el diezmo del ganado, el diezmo del grano, el diezmo de esto, unas carretas enormes, una cosa, eran caravanas que llevaban al templo. Entonces el Creador le dijo, ¿y eso qué pasaba? Era un peligro, porque en el transcurso de viajar, a veces eran días de camino, los asaltaban, ¿sí? Porque sí, la gente mala siempre existió, entonces los asaltaban. Entonces el Creador les dijo que podían vender el producto, o sea, todo lo que llevaban como diezmo lo podían vender, todo ese grano, y llevar el dinero. Entonces no andaban con tremendo cargamento, y llevaban el dinero al templo. En el templo había una administración, ¿no? Entonces, así es como funcionaba esto, ¿sí? Entonces, repito, de todo lo que uno recibiere, se tiene que diezmar. Incluso, si usted dice, le voy a dar un ejemplo, yo adquirí estas cosas con un diezmo, ¿no? Yo vendí, no sé, vendí toda mi casa, vendí todo. De eso separa el diezmo, ¿sí? Bueno, el diezmo es para el Creador, pero vamos a decir que usted adquirió algo con plata de diezmo. Si eso usted lo vuelve a vender, también tiene que volver a dar diezmo de eso. Porque ¿cuál es el concepto? El concepto es que de todo lo que uno recibiere y todo lo que se traduce como ganancia, como ingreso, es una ganancia, ¿sí? O sea, si usted dice, bueno, yo los libros no los quiero, bueno, los convierto en dinero, o sea, los vendo porque necesito el dinero. Eso se traduce como ganancia. Entonces, todo lo que es ganancia se tiene que diezmar. Espero haber aclarado el concepto, pero bueno, es básicamente un principio bíblico que demuestra que la persona tiene al Creador en primer lugar. Exalta, honra, como dice el proverbio, ¿no? Honra al Creador con todos tus bienes, con todas tus ganancias, quiere decir con todo lo que tengas. Y Shema Israel dice claramente, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, pero también está escrito con todos tus recursos. Es decir, con todo lo que poseas, con todo lo que tengas, amarás al Creador. Entonces, muy importante. Este es un principio que está por encima de las fiestas, por encima del Shabbat, por encima de todo, ¿sí? Y tiene que observarse. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde México. Muy bien, hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Si tienen más preguntas y quieren mandarlas a La Torah Responde,
El correo es beitefilacolshadai@hotmail.com. Nos detallan, por favor, si pueden, la ciudad y el país de donde nos escriben, y estaremos poniendo en pantalla y respondiendo sus preguntas. Así que muchas gracias por acompañarnos como siempre. Quédense en sintonía de Kol Shaddai, no se vayan porque tenemos estudio de NOC, seguimos compartiendo aquí en Kol Shaddai, y nos reencontramos en otro programa de La Torah Responde. Hasta la próxima.